Bienvenidos a La Biblia Sorprende. Vinimos a esta cueva en busca de respuestas para las grandes preguntas del ser humano. Acompáñanos. En el programa de hoy veremos la batalla de Troya, la más famosa de todas las guerras. ¿Qué poder regenera al hombre? ¿Cómo vencer los defectos de carácter? ¿Se puede crear una sociedad ideal, solidaria y feliz? Y nuestro apartado especial rompe mitos, El buen salvaje, de Jean-Jacques Rousseau. La batalla de Troya es quizá una de las más famosas batallas de la historia. Se cree que duró más de 10 años, en la cual dos grandes bloques, de un lado los aqueos y del otro los troyanos, reuniendo a naciones aliadas, se enfrentaron como un choque de trenes en Anatolia. Y fue en la antigua ciudad de Troya, en el noroeste de Anatolia, en la costa del Mediterráneo. Parece ser que los dos querían controlar el estrecho del Bósforo y las colonias y las rutas comerciales de allá. Y todo terminó en una batalla tremenda, que la Ilíada, el libro de Homero, refleja como si fuera una sola. Después de varios años de asedio frente a los muros de Troya, la coalición de los aqueos decidió hacer una retirada simulada, dejando un extraño caballo de madera frente a la muralla. Y los habitantes de Troya, por alguna razón, metieron ese caballo de madera dentro. Pero dentro del caballo había unos soldados escondidos. Durante la noche salieron del caballo de Troya, abrieron las puertas de la ciudad y el ejército escondido entró entonces en tropel. La ciudad de Troya fue saqueada, destruida, incendiada. Desde entonces, el caballo de Troya ha quedado como un símbolo de un peligro escondido que permanece dentro para atacar desde el interior. Y también es un problema cuando en nuestras computadoras tenemos un virus troyano. ¿Qué significa? Que se metió dentro para atacarnos desde dentro. Homero, en su libro La Ilíada, recoge estos años de batalla, recordando las epopeyas de los grandes héroes, mezcladas con la mitología de su tiempo, sus creencias, sus dioses. ¿Y cómo empezó la guerra de Troya? Según la Ilíada, Eris no fue invitada a la fiesta de los dioses. Así es que lanzó sobre la mesa del banquete una manzana de oro con una inscripción, Kalisti, que en griego significa para la más hermosa. Y automáticamente 3 de las diosas que estaban ahí dijeron, pues esta es para mí. Hera, Afrodita y Minerva. Entonces, para decidir quién era la más bella de las 3, decidieron elegir a un humano para que hiciera de juez. Y eligieron al príncipe de Troya, Paris. Él fue el encargado de tomar la decisión. Pero cada una de las 3 diosas intentó sobornarle para que la eligiese a ella como la más bella del banquete. Una le ofreció la sabiduría, otra le ofreció el poder político, y Afrodita le ofreció a la mujer más hermosa del mundo. ¿Y qué creéis que eligió Paris? Pues Paris prefirió tener a la mujer más bonita del mundo. Así es que dijo, la más bella es Afrodita. Y efectivamente, la diosa cumplió su promesa. Según el libro de la Ilíada, la mujer más bonita del mundo era la princesa de los aqueos, Helena. Y entonces Paris se quedó con Helena. El problema es que Helena no era una mujer libre, estaba ya comprometida, de manera que eso trajo la guerra de Troya. Pero ¿por qué menciono esto en un programa sobre la Biblia?
Pues porque según las religiones comparadas, esa manzana de oro de la discordia sería la misma que la manzana de Adán y Eva, la fruta de la discordia en el Edén. Algunos científicos dicen que estudiando las culturas podemos ver que la manzana del Edén de Adán y Eva, que trajo la discordia entre Dios y los hombres, la encontramos también en el juicio de París, con la manzana de oro de la discordia. Lo mismo pasa con el sacrificio. Se dice muchas culturas sacrifican animales. Según las religiones comparadas, se podría decir que el sacrificio de los israelitas en el templo no era más que el fruto de la cultura, como los sacrificios de las gallinas, por ejemplo, en el vudú, o de los cerdos en África, o cualquier otro sacrificio. ¿Cómo contestar a esto? En primer lugar, podríamos decir que los relatos de la Biblia son anteriores, muy anteriores a los griegos. Esa fruta con la palabra kalisti no tiene nada que ver con la manzana del Edén. Y por otro lado, los sacrificios. ¿Cómo podríamos comparar el sacrificio de una gallina para invocar a los espíritus con el sacrificio de un cordero sin mancha que va a representar a Jesucristo? En realidad, el fondo es muy superior. Muchas culturas han creado a sus dioses a su imagen y semejanza y han hecho sacrificios con el fin de ganar el favor, que los dioses les sean favorables, que les den buena suerte. Pero el sacrificio en la Biblia no tiene ese sentido en absoluto. Es didáctico, es para recordar que un inocente vendrá a morir en nuestro lugar. Y con cada sacrificio del cordero, el israelita debía saber y recordar: un inocente vendrá a este mundo y morirá en nuestro lugar. Y ese sería Jesús. Pero acompáñanos en el siguiente bloque. Cristo en el corazón. ¿Qué significa este símbolo? ¿Qué es lo que encierra? ¿Cómo puede cambiar tu vida? ¿Podemos ser participantes de la naturaleza divina? ¿Es eso posible? Dice 2 de Pedro 1:4. Por medio de estas cosas, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que, por ellas, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina, esas son palabras muy grandes, ¿verdad? Y sin embargo es un milagro que se puede producir. Es muy sencillo. Cristo quiere entrar en la persona y cambiar su percepción de las cosas y cambiar sus sentimientos y sus acciones. Con solamente beberse un vaso de whisky, la persona cambia su percepción y cambia su forma de actuar y de comportarse, y muchas veces tiene que arrepentirse de ello. Y cuánto más poderoso no será el Espíritu de Cristo, que cuando entra en una persona hace que vea las cosas de otra forma, con un optimismo, con un amor, y le pone en su corazón los principios del amor, el perdón y el compartir. Porque así es Él. Transmite al ser humano su propia personalidad, su propia forma de ser. Como dice la promesa, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la Biblia está llena de esta promesa, para que Cristo pueda vivir en tu interior y darte su propia forma de ser. Ese es el objetivo del Evangelio. Por eso, Efesios 3:17 dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dicho de otra manera, que tú le abras las puertas para que Él entre espiritualmente y modifique tu vida, modifique tu forma de ver las cosas. Y Jesús nos puso 3 ejemplos para ilustrar esto, 3 diferentes ilustraciones. Número 1, la puerta. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí Cristo dice que si abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entrará para vivir en el interior y para darnos su influencia. Número 2, comer. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
¿Qué significa esto de comer su carne, beber su sangre? Pues él mismo lo está explicando. Significa que permanece en mí y yo en él. Es esa íntima comunión en la cual él nos comunica sus propiedades. Igual que al comer el alimento nos comunica sus nutrientes y sus propiedades, de la misma forma él usa esta ilustración porque al tener a Jesús dentro, él nos comunica su forma de ser, sus virtudes, su energía, sus propiedades. Ejemplo número 3. La vid. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y así lo explica Jesús. Es una cuestión de todo o nada. Con él en el corazón podemos hacerlo todo, pero sin él, dice, nada podéis hacer. Él nos plantea este ejemplo, la vid y sus ramas. Cuando cortamos una rama y está separada de la vid, se seca, se muere, la tiran en el fuego y ahí termina su historia. Pero si esa rama está unida a la vid, ¿qué es lo que pasa? Que de forma natural recibe la savia que le llega del árbol y da mucho fruto y hojas y da gusto de verla y regala belleza a todos los que pasan por ahí. Así es la persona que vive en Cristo. Así es la persona que cree esta doctrina de Jesús y la vive. Cristo en el corazón. Por eso, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esta es una promesa maravillosa para ti y para mí. Si alguno está en Cristo, es creado de nuevo, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, tiene otro sentir y se va a comportar de una forma muy diferente. Este es el proyecto de Dios para tu vida y para la mía. Ten cuidado, no te pierdas con liturgias, con formas, con ritos y derechos canónicos. No te quedes con la cáscara y tires el resto del huevo. No, tiremos la cáscara si hiciera falta, pero quedémonos con lo que vale, con el interior. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero algunos dicen que el hombre ya es suficiente bueno por sí mismo. Acompáñanos en el siguiente bloque. Bienvenidos al espacio Rompemitos, donde ponemos a prueba los mitos de nuestro tiempo. Y en el caso de hoy, el mito es el buen salvaje. ¿De qué se trata el buen salvaje? Se trata de que un filósofo francés, Jean-Jacques Rousseau, escribió en su libro su teoría de que el hombre era bueno, nacía bueno de forma natural, y que era la sociedad la que lo estropeaba, la que le corrompía su carácter. Dicho de otra manera, el hombre nacía bueno, limpio, con carácter sano, pero los malos que están en la sociedad le hacen malo. Esos malos que han sido estropeados por otros malos, que también nacieron puros y limpios de carácter, pero fueron estropeados por otros malos. Y así, en una reacción en cadena, él imaginó que si una sociedad pudiese nacer en un entorno natural, y esas personas no recibieran mala influencia, serían personas moralmente correctas, nobles, especiales, una sociedad perfecta. ¿Cómo conseguir una sociedad perfecta? Es un buen objetivo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer para conseguir una sociedad feliz, una sociedad noble, solidaria, en la que diese gusto vivir? La Biblia nos plantea la idea contraria. El ser humano nace con una enfermedad genética, el pecado, y eso le hace egoísta. Por eso dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos. De manera que no es porque ellos nazcan con la culpa, no nacen con ninguna culpa, simplemente nacen con una tendencia al mal, con una naturaleza caída.
Durante siglos se ha hecho creer que las personas nacemos con una culpa y que nos libramos de ella con el rito del bautismo, etcétera, etcétera. Eso es totalmente falso. Las personas no nacemos cargando la culpa de nadie porque no hemos hecho nada en el momento de nacer. ¿Qué culpa vamos a tener? Por favor. Pero sí es cierto que aunque no nacemos cargando la culpa del pecado, sí que nacemos con una naturaleza caída, con una tendencia egoísta. Yo he conocido muchos bebés en mi familia, entre mis hijos y los hijos de mis amigos y mis familiares, y he podido observar los primeros rasgos de egoísmo que podemos reconocer en los bebés. Parece que lo llevan de serie, de nacimiento. Por ejemplo, hay un bebé sentadito de 6 meses y otro niño coge un juguete y entonces el pequeño bebé, que no estaba usando ese juguete, de repente se abalanza porque quiere ese juguete para él. ¿Qué es eso? Egoísmo. El bebé de 6 meses, sentadito en su silla, le dan el biberón y no quiere. Le dan biberón y no quiere, no tiene hambre. Ahora viene su primo, coge el biberón y se lo empieza a comer. ¿Y qué hace el bebé? Ahora sí lo quiere. ¿Y por qué ahora sí? ¿Es que le ha entrado hambre? No, es el egoísmo. ¿Qué es eso si no? Es egoísmo, es la naturaleza humana pecadora. El buen salvaje también tendría eso. No sería, como dice Rousseau, como nos propone Rousseau, con una mente noble y limpia. Está claro en la Biblia que hay una naturaleza pecaminosa que nos inclina al egoísmo y al mal, y hay una influencia sobrenatural, la de Dios, que nos impulsa hacia el bien, como dice Romanos 7, 14 y 15. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y esta es la lucha de la que nos habla el apóstol Pablo. Lo que quiero no hago, sino lo que detesto, porque hay una tendencia carnal que nos inclina al mal. En el versículo 25 todavía dice Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y de esta forma Él nos habla de la lucha de todo ser humano. La tendencia espiritual al bien, el llamado de Dios, y por otra parte, la naturaleza humana y la tendencia al egoísmo. Pero para este problema de la naturaleza humana, la Biblia nos ofrece una solución, una radiante solución, una extraordinaria victoria sobre el mal, como dice el texto bíblico. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa esto? Que cada persona está llamada a abrir la puerta de su corazón, para que de esta manera pueda recibir al Espíritu de Cristo que transforme su vida. Cada persona puede mantener su puerta cerrada o su puerta abierta, pero el cambio de su carácter será un milagro producido por Cristo en su corazón. No será porque Él se haya propuesto rigurosamente cambiar de carácter, será porque se produce un milagro. Él ha abierto su puerta. Tú también tienes esa puerta. Todos la tenemos. Y como dice el texto, cuando Él llama a la puerta, lo mejor es abrir para permitir que Dios entre en tu corazón y cambie tu carácter. Cuando te encuentres triste, cuando te encuentres ansioso, cuando te encuentres derrotado, levanta la cabeza, reacciona, abre los ojos. Dios está faltando en tu vida. Es el momento de abrirle la puerta a Él. Y seguimos con otro texto. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este es el gran cambio que se produce en el ser humano. No es que el hombre pueda nacer con un carácter noble y perfecto de nacimiento, como decía Rousseau, sino que Dios se lo puede dar, puede comunicarle el carácter de Jesús, que es noble, sano, limpio y perfecto. Entonces, con la información que tenemos en la Biblia, declaramos que el mito del buen salvaje está roto.
y que necesitamos a Dios para tener un carácter como el de Jesús. Eso sería estupendo, que todos viviéramos ese milagro de carácter. Entonces sí, la sociedad sería maravillosa. No habría delincuencia y estaría llena de solidaridad, paz y amor entre las personas. Algún día, toda la sociedad será así. Dios se encargará de ello. Pero esperando esa tremenda esperanza, desde aquí te emplazamos para el siguiente programa de La Biblia Sorprende. Hasta pronto. En este programa hemos visto: la teoría de Rousseau no sirve. Los salvajes no siempre son nobles, a veces son hostiles y crueles. No heredamos la culpa de nuestros padres, pero sí la tendencia al mal, la naturaleza pecadora. La presencia de Dios cambia al hombre. Esta es la enseñanza más importante. Cristo en el corazón es el verdadero caballo de Troya de Dios, en el interior del hombre.